Pasemos ahora a la segunda sesión de preguntas y respuestas. Voy a pasar a leer una de las preguntas por fax que vino de México. Y dice lo siguiente. Al hablar acerca de la necesidad de desarrollar el capital social dentro de nuestras organizaciones, ¿cómo pueden así las redes informales y las comunidades que están practicando y así crecer alrededor del mundo debido a los problemas de comunicación y los diferentes idiomas? Bueno, yo respondería la pregunta al revés, que la tecnología y la comunicación moderna facilitan los asuntos de idiomas y las diferencias culturales, pero las oportunidades de la interacción necesitan incrementarse, los equipos virtuales, es decir, fijar equipos, crear equipos que viven en diferentes países y comunicarse vía videoconferencia e Internet y la tecnología computacional. Yo pienso que eso es parte de la respuesta, pero hay que depender en eso. Pero también igual hay que entrenar a los empleados, fijar protocolos de cómo interactuar de forma eficaz con gente de otros países. Sí, muy buena observación. De hecho, yo pienso que la tecnología realmente contribuye y facilita la interacción y la comunicación. La siguiente pregunta, de nuevo, viene de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, adelante. Habla Silvia Zavala, de Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Producción Norte. En Monterrey, Nuevo León. Nuestra pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿en qué medida se deberían integrar conceptos como el de responsabilidad social y sustentabilidad a las estrategias de orientación del talento humano en las empresas? Muchas gracias. Felicidades. Gracias por la pregunta. Esa es una de esas preguntas difíciles de responder, pero yo pienso que estos asuntos son así como que centrados en esta filosofía estadounidense en cuanto a la responsabilidad social y demás, aunque sí tienen componentes internacionales, pero yo no veo que Estados Unidos está convenciendo a todos los países que desarrollen estrategias en base a esos temas basados en las estrategias estadounidenses. Yo pienso que cada país necesita desarrollar su propia responsabilidad social en su concepto. En cuanto a los asuntos de la sustentabilidad, yo pienso que tiene que ser una preocupación internacional, pero cómo se acercan a este tema los diferentes países, yo pienso que hay que bregarlos a nivel local. Buena pregunta, excelente respuesta, y seguimos en México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. La Universidad Tecnológica de Tecama les envía un cordial saludo. Mi pregunta es si las organizaciones Gallup presentan alguna desventaja al utilizar las fortalezas de cada empleado y no el aprendizaje organizacional como se había mencionado anteriormente. Bueno, yo pienso que todos necesitamos aprender a trabajar en equipo, a compartir el conocimiento, el aprendizaje. La gente que sabe hacerlo necesita aprender a compartir ese conocimiento y todos los demás necesitamos aprender a saber cómo utilizar la gente que tiene los demás y no tratar de hacerlo todo por sí solos. Hoy día ni una sola persona tiene todo el conocimiento. Hay que trabajar en equipo. La última pregunta viene de Nueva Delhi, de la India, viene por fax. Dice, el compartir el conocimiento y utilizarlo de forma productiva es un concepto fácil de decir, pero difícil de implementar. En un ambiente donde nadie da y todo el mundo vende, ¿cuál es la clave para lograr este concepto dentro de sus organizaciones actualmente? Excelente pregunta. Yo pienso que la vía para la competitividad global es
la capacidad de cualquier organización de aprender, a aprender a compartir. La gente no solamente vende lo que tiene y lo que sabe y la gente simplemente no lo hace o demás. Las empresas todos necesitan crear una cultura, actitudes y valores dentro de la organización que le da valor al compartir la información, en captar a gente que tenga esa información y hacerla disponible. Y la gente tiene que estar dispuesta a accesarla, no solamente tener la actitud de que yo lo sé todo y ya está. A veces es difícil crear esa cultura y viene desde arriba de los gerentes generales, de los presidentes. Necesitan decir esto es importantísimo. Muy bien. Muy bien, tenemos tiempo para otra pregunta de fax de Panamá y tiene que ver acerca de la administración del talento. Y dice, la administración del talento es un gran reto dentro de las organizaciones gubernamentales, dentro de los servicios tan rígidos de los servicios sociales y el término tan corto que a veces que fungen los servidores públicos. ¿Qué sugeriría usted para que este concepto sea más una prioridad con los políticos y los servidores oficiales públicos de carrera? Bueno, hay varios temas aquí. Uno es la importancia creciente del conocimiento y de la educación, que estos son temas que los políticos necesitan organizar y necesitan enfatizar. Los gobiernos mismos necesitan tener un alto grado de entrenamiento. Entonces, el asunto de administración del talento necesita ser un tema universal. Las políticas públicas que desarrolla la legislatura, que apoyan la educación. Yo pienso que estas son las vías del éxito para los países, así como para las empresas. Muy bien. Creo que volvemos a México para la siguiente pregunta. Sí, adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Esta es una pregunta del señor Camilo Torres, director de Planeación de Gobierno del Estado. Con su experiencia internacional, ¿qué tiene mejores resultados, los reconocimientos públicos o los estímulos económicos? Bueno, este es un tema que es más fácil que responder que los demás. Los diferentes individuos quieren diferentes tipos de premiaciones, por así decirlo. En algunas culturas, el reconocimiento público no es lo óptimo porque son culturas en donde respetan la estelarización individual, aunque en esas culturas en donde el premio individual a lo mejor no monetario no es lo ideal, a lo mejor sería un premio monetario colectivo, de grupo. Entonces, en mi opinión, realmente hay que entender la cultura de premiación cultural dentro de su ambiente local. Entonces, la respuesta es, hay que empatar el reconocimiento público o el dinero a la naturaleza misma del empleado y lo que ellos quieren y reconocen como valioso para ellos. Y la siguiente pregunta es muy interesante y viene de Cuba por fax. Y dice, el capital humano se está volviendo menos importante con esta explosión de la automatización y los sistemas más eficaces de producción que eliminan la intervención humana. Sí, vemos menos gente en las industrias que antes. Y claro, he visto así empresas enormes, fábricas enormes, que con muy poca gente, a lo mejor uno o dos que están viendo algunos monitores, pero el valor del intelecto humano que se entregó en la maquinaria, en la programación del software e ingeniar todo es más valioso que las máquinas mismas. Entonces, incluso cuando vemos menos gente, el valor total del capital intelectual que se entrega al sistema y a los procesos para que todo funcione es mayor que antes. Sí, claro, hay que ver que alguien necesita programar esto y ingeniar la robótica. Muy bien,
La siguiente pregunta dice, a China se le conoce por sus destrezas de imitar y copiar productos y servicios, seguido quebrantando la propiedad intelectual y los derechos reservados. ¿Piensa usted que esta tendencia se puede cambiar en otros países y cómo? Bueno, yo quisiera tener una respuesta sencilla, pero en parte, bueno, yo he vivido en ciertos países donde la opinión de la propiedad intelectual no es la misma que en Estados Unidos. Yo reconozco que no todos lo valoran de la misma forma. Pero si el asunto se puede proteger en todas partes, yo pienso que necesitamos tomar esa dirección. ¿Cómo se hace? Bueno, existen protocolos internacionales, intentos de desarrollar jurisprudencia internacional alrededor de estos temas para que realmente se pueda aquí, de cierta forma, crear un consenso de cómo proteger la propiedad intelectual a través de derechos reservados y otras vías legales. La propiedad intelectual siempre es un reto y será un reto en el futuro, lo más probable. La siguiente pregunta viene por fax de Perú. ¿Cómo podemos asegurarnos que una alianza internacional estratégica o una sociedad se pueda traducir en mejor eficacia para las partes debido a los costos de la adaptación multicultural y la estandarización involucrada en dicho proceso? Excelente pregunta. En cuanto a todo el trabajo que se ha hecho interfronterizo o alianzas internacionales, lo que más causa problemas es, digamos, la combinación cultural. Y la respuesta a la pregunta es si hay que poner estos asuntos como principales en cuanto al diseño de la alianza estratégica. Y hay que ponerle atención a estos detalles para que se puedan resolver. Hay que darles la debida importancia. Y si no, es inevitable que van a haber asuntos después de que se diseñe la asociación para tratar de integrar después y fusionar las distintas culturas. Entonces, esto se tiene que definir en el proyecto como parte del mismo proyecto, porque la cultura realmente es algo muy amplio y tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente encarar los asuntos culturales? ¿Dónde empezamos? Bueno, empezamos primeramente identificando las diferencias culturales. En mi área de la administración de recursos humanos necesitamos ver como sistemas salariales, cómo la gente se organiza, los sistemas de premiación, cómo se maneja la supervisión. Hay muchas organizaciones o culturas de jerarquía, hay mucho respeto por los jefes, otras culturas como la americana, donde a los jefes se le trata de igual forma que a los demás. Entonces, si se pueden reconocer estas diferencias, podemos entrenar a la gente en las diferencias y darle reconocimiento a las dificultades de bregar con la gente que tiene otra perspectiva. En cada país, las organizaciones también tienen su microcultura. Entonces, hay culturas dentro de una cultura general. Bueno, sí, hablamos acerca de la cultura nacional como si fuera la misma en todas partes, en todo el país. Claro está que la mayor parte de los países tienen muchas culturas, pero incluso con esta cultura general hay gente en los puntos extremos, hay gente que está más en medio, y luego hay culturas organizacionales que pueden tener una cultura muy distinta a la cultura nacional. Entonces, de nuevo, la naturaleza, el valor mismo de dichas culturas, los intereses de las culturas necesitan identificarse. Yo diría que las organizaciones necesitan encontrar socios, sin importar dónde estén, empresas que tienen culturas similares, organizacionales, y hacer un empate así. Entonces, esas empresas, incluso dentro de la misma cultura, necesitan así permitir cierto espacio para compartir y entender la cultura organizacional y después adaptarla. Y eso también tiene que ver en una combinación de culturas fuera del país mismo. Muchas ideas para realmente digerir y pensar. Y hay que
discernirlo con todos los involucrados en los medios internacionales. Bueno, gracias por sus excelentes preguntas. Se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que hayan disfrutado el haber participado una vez más en este programa multilingüe y multinacional tan interesante. Para mayores referencias y para poder estudiar, hagan favor de consultar su manual de participante del ITC. Nuestra siguiente videoconferencia en vivo se transmitirá el 5 de julio del 2007. Se intitulará Actitudes, Preferencias y Cambio, la esencia del éxito productivo y la felicidad. Para mayores informes en esta serie de videoconferencias, incluyendo las fechas y los temas específicos para cada programa, y favor de comunicarse con el ITC. Les recordamos que todos los programas del ITC son creados y sus derechos están reservados por Miguel A. Cárdenas y no pueden ser grabados, almacenados, reproducidos, retransmitidos en ninguna forma, total o parcialmente, sin permiso escrito del autor. Les agradecemos su continua participación e interés en este programa. Gracias y hasta pronto.